definiciones. Lo importante es que se entienda el concepto. Vamos a repasar algunas. Por ejemplo, la primera que dice que es un síndrome adquirido de deterioro intelectual y o del comportamiento debido a disfunción cerebral. Otra un poquito más larga es un síndrome de naturaleza crónica y progresiva caracterizada por el deterioro de las funciones cognitivas y de la conducta, llevando a la incapacidad y la dependencia. Y la tercera, que es más larga, que no hay que aprendérsela de memoria, por supuesto, pero sirve para explicar que es una demencia, dice que es un síndrome caracterizado por una afección cerebral adquirida y progresiva que produce una alteración de las funciones cognitivas y de la conducta respecto a un estado anterior, conocido o estimado, de suficiente importancia para interferir ampliamente con la conducta del paciente respecto a sus actividades de la vida diaria, independientemente de las alteraciones de la conciencia. Nos detenemos un poquito en esta definición para ir pensando qué es. Dice que es un síndrome, o sea que es un conjunto de signos y síntomas que lo producen, o sea, hay varias enfermedades que producen la demencia, no hay una única causa. Está caracterizada por una afección que dice ahí en azul y verde, adquirida y progresiva. Adquirida porque no es de nacimiento, y progresiva porque va aumentando en su intensidad con el correr del tiempo. Después dice que produce una alteración de las funciones cognitivas o de la conducta, ahí en amarillo, respecto a un estado anterior conocido o estimado. ¿Por qué? Porque esta alteración uno la conoce porque conoce el paciente o porque el familiar se lo cuenta, eso sería conocido, o estimado. Por ejemplo, si viene un paciente que fue un arquitecto o un ingeniero, por ejemplo, no puede hacer unos cálculos mentales, uno estima que ha perdido estas funciones cognitivas. Y dice que es de suficiente importancia para interferir en las actividades de la vida diaria, que ya las conocimos por las clases anteriores. Las actividades de la vida diaria están las instrumentales y las básicas. Y termina finalmente diciendo esta definición que es independiente de las alteraciones de la conciencia. Por ejemplo, no puede suceder en una persona que está alcoholizada, por ejemplo, o una persona que tiene un delirium o un síndrome confusional, que va a ser la próxima clase que van a ver. Entonces así que vamos viendo varias de las características de la demencia con estas definiciones. Ahí las marqué en amarillo, es un síndrome adquirido, es crónico, es progresivo, tiene una alteración, tiene un deterioro de las funciones cognitivas y de la conducta. Esto lleva a una incapacidad y una dependencia, la segunda definición. Y la tercera, que está relacionada, que esta incapacidad y dependencia interfiere en las actividades de la vida diaria, y como último concepto, que es independiente de las alteraciones de la conciencia. Cuando hablamos de que es crónica, arbitrariamente se dice que es superior a 6 meses, para que alguien tenga demencia. Esto ayuda para diferenciarlo del síndrome confusional agudo. Vamos a ver algunos números de las demencias. Entre los mayores de 65 años, entre el 5 y el 8% de las personas tienen demencia. Según las distintas estadísticas, aproximadamente a partir de los 60 años el riesgo se duplica cada 5 años. Se cree que es aproximadamente el 1% a los 60, el 2% a los 65, el 4% a los 70 y así sucesivamente. En la actualidad se calcula que el 94% de las personas que sufren demencia, estos en los países de ingresos bajos y medios, reciben cuidados domiciliarios. Esto es un dato de la World Alzheimer Association, que es un reporte de 2015. Junto con el dato que está abajo, que dice que estas personas que están en el domicilio son más proclives a recibir cuidados que si sufren otra enfermedad que no es demencia. Ahí vemos las estadísticas. Por ejemplo, requieren ayuda para levantarse y acostarse el 54% de las demencias, respecto al 42% de otras enfermedades. En vestirse requieren el 40%, en asearse el 32%, en bañarse el 32% requieren ayuda. Necesitan ayuda para manejar la incontinencia, el 31%, y para la alimentación también requieren ayuda, el 31%. Como ven, es altamente incapacitante esta afección. Bueno, la distribución de la demencia en mayores de 65 es un gráfico en el cual podemos ver
los distintos porcentajes. Es importante decir que hay distintos datos epidemiológicos, dependen del lugar que se hizo, el momento en que se hizo, el país que se hizo, y de los criterios que se tomen para usar la demencia, que como vamos a ver más adelante hay varios criterios. Entonces, sabemos que los datos son variables, pero por ejemplo, lo más importante que se ve acá, donde ese 62% corresponde a la enfermedad de Alzheimer, le siguen en frecuencia la demencia vascular un 17%, en el tercer lugar, con un 10%, está la demencia mixta, en la que hay una asociación entre Alzheimer y demencia vascular, después le siguen la demencia por cuerpo de Lewy con un 4%, la frontotemporal con un 2%, y el resto de demencias están después. Lo importante es que la enfermedad de Alzheimer, que va a ser la que más vamos a hablar hoy, es la más frecuente por lejos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar demencias? De cualquier causa. Hay algunos que son no modificables y hay otros que son modificables. Los no modificables son la edad, la genética y el sexo. Por ejemplo, el principal factor de riesgo es la edad. Cuanto más años tiene una persona, más riesgo tiene de tener demencia. En cuanto a la genética, después vamos a ver, pero hay distintos genes que están identificados en algunas demencias. Y el sexo, en general, es más frecuente en las mujeres. Esto se ve más en la enfermedad de Alzheimer, pero podemos ver que en la demencia vascular es más frecuente en los hombres. Y esto se da porque en los hombres es más frecuente la enfermedad vascular, ¿no? Bueno. En el año 2020 la revista The Lancet publicó 12 factores de riesgo que pueden prevenir o retrasar hasta el 40% de la demencia. Ya había hecho una publicación previa en el 2017 donde se identificaron 9 factores y el año pasado identificaron a 3 más. ¿Cuáles son estos factores? Que son modificables y que podrían, como dice ahí, retrasar o prevenir. En las primeras edades de la vida, como ven ahí abajo, el 7% se debe a una menor educación. Las personas que tienen menor educación tienen más riesgo de tener demencia. Después, la discapacidad auditiva, la lesión cerebral, la hipertensión, el abuso del alcohol, la obesidad son otros de los factores que están en la mitad de la vida que si los tratamos pueden disminuir este riesgo. También el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la polución del área ambiental, o la contaminación del área ambiental, y la diabetes son otros de los factores de riesgo para presentar cualquier tipo de demencias. Ahí les dejé, está abajo a la derecha, por si quieren leerlo, de dónde está el artículo, que lo pueden buscar en internet. Bueno, en cuanto a los criterios de demencia, hay varios criterios. Acá les puse 2 de los más importantes. No hay un consenso aún, pero bueno, vamos a hablar de los 2 más importantes. El de arriba son los criterios de la National Institute of Aging americano y de la Alzheimer's Association, que se unieron en el 2011 e hicieron unos criterios para definir las demencias. También hicieron unos criterios para definir la enfermedad de Alzheimer, que lo vamos a ver más adelante. Y los criterios del DSM-5, que son del 2013, que lo realiza la Asociación Americana de Psiquiatría, son de los más conocidos, y ahí les puse la flechita que dice que en vez de llamarlo demencia, lo llaman trastorno neurocognitivo mayor, a diferencia del trastorno neurocognitivo menor, que es el deterioro cognitivo leve, que ya lo vieron en la clase anterior. Bueno, los criterios del DSM-5 no es que los tengan que saber, pero lo vamos a repasar para que tengamos una noción. Dice que hay un declive sustancial cognitivo a nivel de 1 o 2 dominios cognitivos, 1 o más dominios cognitivos. Tiene que haber una preocupación por el individuo o de un tercero, de un familiar, por ejemplo, que haya un declive sustancial en estas funciones.
El declive se puede medir en test y hay más de 2 desviaciones estándar por debajo de lo esperada para una evaluación neuropsicológica arreglada o ante una evaluación clínica prevalente. Esto lo diferencia del trastorno cognitivo menor, que sería el deterioro cognitivo leve, donde en el test hay un rendimiento de un rango de 1 a 2 desvíos estándar. Después dice que los déficits cognitivos deben ser suficientes para interferir con la independencia de la persona y que requieren asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, para las tareas complejas como el manejo del dinero de la medicación. Esto, como ya lo vieron en la clase anterior, esto hace una diferencia entre el trastorno neurocognitivo mayor, que es la demencia, y el leve, que el DSM-5 lo llama menor. Los déficits cognitivos no ocurren en el contexto de un delirium, y estos déficits no deben ser atribuidos a otros trastornos mentales, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor o la esquizofrenia. Los déficits cognitivos de los cuales que habla el DSM-5, que debe haber uno o más, son los que están abajo, son la atención, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las funciones visoperceptivas, las visoconstructivas y la cognición social. Como vamos a ver más adelante, el DSM-5 no toma los trastornos conductuales en la demencia, en su definición, pero hoy en día se sabe que la demencia tiene trastornos conductuales. Así que esa es una crítica que se le hace a estas definiciones. Bueno, los criterios del Instituto Nacional de Alzheimer y de la Asociación de Alzheimer dicen que hay demencia cuando hay síntomas conductivos o conductuales. Acá está la gran diferencia con el DSM-5, que ya los nombran, y esto es lo que más figura en las definiciones nuevas. Y dice que estos síntomas interfieren en el trabajo o en las actividades habituales. Supone un deterioro con respecto a los niveles previos. Se debe diagnosticar por la historia clínica y se debe realizar una evaluación neuropsicológica formal, o puede ser en la cabecera del paciente. Y la alteración cognitiva involucra al menos 2 de los siguientes aspectos que están abajo. Entonces esta es otra diferencia con el DSM-5, que toma uno más déficit. Como sea, usando un criterio o el otro, que no lo tienen que saber de memoria, sepamos que la demencia afecta las funciones cognitivas o las de la conducta. Las dos están presentes y debe afectar las actividades de la vida diaria. Primero las instrumentales y luego, por el paso del tiempo, si la persona vive lo suficiente, se van a afectar indefectiblemente las básicas. ¿Qué funciones cognitivas? Bueno, acá las anoté para que sea más fácil recordarlas. Con la letra A, la memoria, queda afasia, queda amnesia. Después hay afasia, hay agnosia, hay apraxia, alteraciones visoespaciales, visoconductivas, alteraciones en las capacidades ejecutivas. Les agregué la que dice el DSM-5, la alteración en la cognición social. Bueno, pero recordemos que es necesario alteración de la función cognitiva y o de la conducta, o alteración de las actividades de la vida diaria para definir demencia. Esto es fundamental. Las demencias, hay varias clasificaciones, vamos a utilizar esta. Se pueden clasificar en degenerativas primarias, en vasculares o secundarias. Las degenerativas, el factor fisiopatológico principal radica en la pérdida, radica en la pérdida sináptica y neuronal debido a alteraciones intrínsecas del metabolismo neuronal, como vamos a ver después, pero en la mayoría de estas hay una proteína que produce una alteración clave en el mecanismo de la necrosis neuronal. La demencia vascular la vamos a ver después, y después las demencias secundarias o sistémicas también se les llama, que son las menos frecuentes, son aproximadamente el 5%.
También se las llamó por mucho tiempo demencias reversibles, aunque no siempre es así, pero se podría decir que son potencialmente reversibles, y muchas de ellas las vamos a ver cuando veamos el síndrome confusional agudo. Por lo cual podemos decir que las demencias secundarias no son una demencia en sí. Bueno, la misma clasificación, un poco más largo para ver cuáles están en las de predominio cortical. Como dice la palabra, es de predominio cortical. No quiere decir que solamente afectan a la corteza, sino también pueden afectar la corteza, la subcorteza. Lo importante es que recuerden que hay un predominio en la corteza y un predominio en la región subcortical, en unas o en otras. Bueno, las corticales, las más frecuentes, el Alzheimer, por cuerpo difuso de Lewy y la frontotemporal. Esas son las más frecuentes. La subcortical es relativamente frecuente la de Parkinson. Después hay otras más que están ahí. Después están las demencias vasculares que las vamos a ver después. Y las demencias secundarias, que pueden ser de causa infecciosa, el HIV, puede dar una demencia, la sífilis. La demencia por priones también, que ustedes deben conocer como la enfermedad de la vaca loca o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Otras demencias secundarias pueden ser las tóxicas metabólicas, están subrayadas las más importantes, el hipotiroidismo, el déficit de B12. Hay otras más que están ahí, que las pueden ver. Por el mecanismo expansivo cerebral, un tumor, la hidrocefalia normotensiva, que también se llama síndrome de Hacking-Adams, el hematoma subdural. Por alcohol o por fármacos también puede haber una demencia secundaria. La pugilística, las postraumáticas. Bueno, según el área afectada vimos que teníamos demencias corticales y subcorticales. Cada una de estas va a tener distintas características. En general las corticales, recordemos que la más importante es la enfermedad de Alzheimer, va a haber una afasia precoz, que en la subcortical no van a tener alteración del lenguaje, sí van a tener una disartria, que es una dificultad en la articulación, no siempre, pero puede tenerlo. El cálculo en la cortical se afecta tardíamente, en la subcortical no. La memoria en la cortical se afecta con frecuencia, hay un trastorno del aprendizaje, está afectado la memoria de fijación. En cambio en las subcorticales hay olvidos, trastorno de evocación. La marcha en general en las enfermedades corticales, la marcha va a ser normal, en cambio en las subcorticales van a ver que tiene una mancha enlentecida, y también en las subcorticales va a haber trastornos motores como temblor, rigidez o ataxia, en cambio en las corticales va a ser normal. Bueno, el diagnóstico de las demencias, existen varios pasos. Para la demencia y para el deterioro cognitivo leve son prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a empezar siempre por una historia clínica, entrevistando al paciente, y también vamos a entrevistar a un informador confiable, cuando sea posible. Vamos a realizar el examen físico, vamos a hacer una evaluación cognitiva breve posteriormente, con test de screening, como lo vieron en la clase de deterioro cognitivo leve, que este test de screening lo puede hacer el médico de cabecera y según el resultado se pasa a las etapas posteriores. Si es normal, queda ahí y uno puede diagnosticar o pensar que el paciente tiene, por ejemplo, si consulta por olvidos, son olvidos propios de la edad, y no llegan a ser ni un deterioro leve ni una demencia, ¿no? Si estos test dan alterados, que podemos utilizar, ya que estamos ahí en este momento, lo nombramos de vuelta, el Millimeter Test, se puede usar el test de Folten, el test de reloj y algunos más, el test de Lobos en España, por ejemplo. Podemos pasar una evaluación, si están alterados, una evaluación neurocognitiva, que se usan test específicos, en general los hace un psicólogo que está entrenado en este tipo de exámenes. Digamos, si el paciente tiene una demencia que es muy obvio, no tiene sentido hacerlo, la evaluación neurocognitiva, puede someter al paciente
a un estrés innecesario, digamos. Uno lo entrevista y hay veces que no hace falta hacer estos exámenes porque el deterioro es muy evidente. Bueno, como dijimos, el test de screening dio positivo, hacemos una evaluación neurocognitiva como está indicada, le vamos a hacer una evaluación funcional porque esto nos va a diferenciar si el paciente tiene un deterioro cognitivo leve o una demencia, según como den estos test, y vamos a hacer también exámenes complementarios de laboratorio y de imágenes. En un paciente que tiene demencia, ¿qué exámenes de laboratorio podemos hacer? Podemos hacer una rutina, que las tengo anotadas, están anotados. También vamos a pedir un perfil tiroideo, vamos a ver el calcio, el fósforo, la DRL, el HIV, el dosaje de ácido fólico y vitamina de dosis, porque estos son causas de demencias secundarias, las cuales son potencialmente reversibles. En imagen vamos a usar la tomografía, que prácticamente hoy en día está en desuso. Sirve para descartar patologías secundarias, por ejemplo, un tumor cerebral lo podemos ver con esto. Y alguna afección grosera también se puede ver. Hoy en día la tomografía está reemplazada por la resonancia magnética. También existen estudios funcionales que son la tomografía por emisión de positrones y el SPECT cerebral, y que ese es el PET cerebral, y el SPECT, que es la tomografía por emisión de fotón único, que se utilizan siempre que estén disponibles porque no están en todos los centros. Bueno, la BGI, le hacemos la BGI a estos pacientes. Recordemos antes recordemos los 4 puntos fundamentales que se ven en la BGI por arriba, porque ya lo tenemos visto varias veces: la evaluación médica, la funcional, ahí están los distintos test, la evaluación mental y la evaluación social. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? La respuesta es sí, la vamos a hacer, porque prácticamente si hacemos los distintos pasos para evaluar la demencia, ya la tenemos prácticamente hecha. No la vamos a hacer obviamente en una consulta porque lleva mucho tiempo, pero vamos a repasar. Hacemos la historia clínica y el examen físico, ya tenemos hecha la evaluación biomédica. Después, si hacemos una evaluación cognitiva breve, la evaluación neurocognitiva, y le agregamos la evaluación afectiva, que es importante en los pacientes con demencia, porque muchos tienen como síntoma la depresión o como diagnóstico diferencial la depresión, nos va a venir muy bien hacerla. Le hacemos una evaluación del sueño, porque los pacientes con demencia, muchos tienen alteración del sueño. Ya estamos con la evaluación mental, que sería el punto C de abajo. Y si evaluamos las actividades básicas e instrumentales, que con esto hacemos el diagnóstico de demencia o déficit cognitivo según el resultado, le vamos a evaluar la movilidad, porque estos pacientes tienen alteraciones en la movilidad, muchos se caen. Le vamos a hacer una evaluación sensorial para ver si tiene un déficit auditivo o visual, porque sabemos que también esto está asociado con las demencias. Y no nos va a venir mal hacer una evaluación nutricional. O sea, prácticamente la tenemos hecha. Y obviamente le vamos a hacer una evaluación social, porque es fundamental saber cuál es la red que tiene este paciente, quién lo va a cuidar, quién se va a encargar de él, quién le va a comprar los remedios, quién lo va a asistir. Bueno, vamos a pasar ahora a la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente. Y esta enfermedad tiene su nombre en honor a Alois Alzheimer, que fue un médico alemán que en 1906 presentó en una reunión de psiquiatras los hallazgos de la corteza cerebral post-mortem de una mujer que tenía demencia, que es esta señora que está ahí, que se llamaba Udette Teter, que él la siguió por varios años, la conoció en el año 1900, 6 años antes, y era una mujer que tenía un cuadro florido de demencia, con deterioro mental progresivo, tenía celotipia y tenía trastorno del comportamiento. O sea, ya vemos que el trastorno del comportamiento
se presentó, ya lo estaba presente en la primera persona descrita con esta enfermedad. Ahí abajo a la derecha les puse la cita si quieren leer algo de esta persona. La pueden googlear en internet. Bueno, como dijimos, la enfermedad de Alzheimer, E y A son las siglas que vamos a utilizar. Es la causa más frecuente de demencia. Es una enfermedad neurodegenerativa que produce una demencia progresiva de tipo cortical. La incidencia aumenta con la edad, como todas las demencias. También la prevalencia se duplica cada 5 años. En Estados Unidos es la sexta causa de muerte. Factores de riesgo. Son los mismos que habíamos visto previamente para todas las demencias, obviamente, los que habíamos visto en la revista de Lancet. Pero vamos a repetirlo. Bueno, la edad es el principal factor de riesgo, es más frecuente en mujeres. Esos son factores de riesgo modificables, ¿no? El bajo nivel educativo también se asocia, el síndrome de Down también se asocia. Las personas que tienen síndrome de Down tienen con mucha más frecuencia de demencia. Hay factores genéticos. Y los factores de riesgo cardiovasculares, que son los que ya conocemos, también influyen en esta enfermedad. Existen dos variantes de la enfermedad de Alzheimer. Están dadas por la genética. A la izquierda está la variante familiar, que es de inicio temprano, que hay una demencia antes de los 60 años, habitualmente entre los 40 y 50, es variable, ¿no? Pero no es igual a la variante esporádica de inicio tardíaco, que es la que está a la derecha, que es la más frecuente. Entonces, la familia de inicio tardío tiene genes de causalidad. Eso quiere decir que quien tenga la mutación genética va a tener la enfermedad. La posibilidad de transmitir estos genes a un descendiente es del 50%. O sea, cuando alguien tiene los genes, generalmente hay muchos enfermos en la familia. La mitad. En cambio, la variante esporádica, que es la más frecuente, hay genes de susceptibilidad que están relacionados con el gen de la ApoE. Que haya unos genes de susceptibilidad quiere decir que es un riesgo de enfermar, no es como el otro caso. Entonces, hay riesgo de enfermar y está relacionado con la flecha abajo con los factores ambientales. O sea, el hecho de tener ese gen afectado no quiere decir que uno va a tener la enfermedad. Es un factor de riesgo, a diferencia de la variante familiar, que tiene un 50% de posibilidades de tenerlo los descendientes. Y si tienen el gen, lo van a tener a la enfermedad indefectiblemente. Bueno, ¿cuál es la anatomía patológica en la enfermedad de Alzheimer? Esta enfermedad vamos a ver sobre todo atrofia cerebral, que eso se va a ver en la anatomía macroscópica, en la macroscopía. Vamos a tener placas amiloides, que son depósito extraneuronal de la proteína beta amiloide. Vamos a encontrar avillos neurofibrilares, que son depósitos dentro de la neurona de la proteína tau, que está anormalmente fosforilada. Vamos a tener angiopatía amiloide también, que es la acumulación de la proteína beta amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos y los meningios. Vamos a tener pérdida de neuronas y también va a haber pérdida de sinapsis en esta enfermedad. Bueno, la macroscopía, acá tenemos en la foto de la izquierda un cerebro normal, a la izquierda la misma foto y a la derecha la foto y a la izquierda un cerebro con enfermedad de Alzheimer, que como ven tiene atrofia general. A la derecha también podemos ver otra foto de una enfermedad de Alzheimer, que vemos que hay atrofia de la corteza con pérdida de volumen. Esta corteza parece más delgada, tiene disminución de las circunvoluciones, los surcos se dilatan y se caracteriza además por la dilatación de los ventrículos. En la microscopía acá tenemos las dos lesiones típicas de la enfermedad de Alzheimer, que son
los ovillos neurofibrilares, que son intracelulares, y las placas amiloideas, que son extracelulares. Con respecto a esto, es importante decir que estas lesiones pueden existir en personas mayores, aunque no tengan enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que en general en la enfermedad de Alzheimer están en mayor cantidad. Entonces, las placas amiloides son depósito extraneuronal de la proteína beta-amiloide que está en la corteza cerebral, y los ovillos son depósitos intraneuronales, como están viendo en la figura, compuestos mayormente por proteína tau anormalmente fosforilada. También es importante saber que las placas amiloides, que ya dijimos pueden estar en personas normales, también pueden estar en otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia por cuerpo de Lewy. Otros cambios que vimos, que ya lo dijimos previamente, son angiopatía amiloide. También hay pérdida de neuronas y pérdida de sinapsis. Esto, junto con el agotamiento de la acetiltransferasa de la colina, que es la enzima encargada de sintetizar la acetilcolina, hace que la enfermedad de Alzheimer se caracterice por un déficit colinérgico. Esto es muy importante. Entonces, en la corteza cerebral y en el hipocampo, en los pacientes con Alzheimer se pierden las neuronas colinérgicas. Esto explica el uso de fármacos que se utilizan en el tratamiento de Alzheimer, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, existe una hipótesis de la cascada amiloide que postula que el depósito de beta-amiloide en el cerebro es la causa de la enfermedad, porque genera disfunción neuronal y finalmente muerte neuronal. Esta hipótesis de la cascada amiloide explica parte de la enfermedad, pero no todo. ¿Por qué? Porque, como se mencionó previamente, podemos tener una persona mayor que tenga depósito de beta-amiloide y también de proteína tau y de ovillos que no tengan demencia. Lo que pasa es que las personas que sí tienen demencia, tienen todos demencia tipo Alzheimer, ¿no? Tienen esta afección. Como se vio previamente, entonces, hay algo más, que algunos lo llaman la reserva cognitiva, que protege a algunas personas que, a pesar de tener esto, no tienen demencia. Bueno, esta hipótesis dice que, que la enfermedad se empieza con el depósito de beta-amiloide, que se deposita en la corteza. Esto, a su vez, activa la microglía, que desencadena la inflamación en respuesta a las proteínas anómalas. Esta hiperinflamación hiperfosforila la proteína tau, que degenera y posteriormente forma los ovillos neurofibrilares. Y todo esto hace que haya pérdida neuronal, cambios neuroquímicos y muerte neuronal, que van a originar la demencia, como se ve ahí abajo. Es un reloj, porque está dibujado así, porque uno de los T que se utiliza es el T del reloj, como ya lo habrán visto previamente. Esto, desde que se forman placas seniles, el depósito de beta-amiloide pueden tardar entre 10 y 20 años hasta que el paciente tenga síntomas. Bueno, entonces los estadios de la enfermedad de Alzheimer podemos decir, viendo la hipótesis de la cascada anterior y varios estudios, que tiene una fase preclínica que puede iniciar hasta 20 años antes de la enfermedad, donde no hay síntomas. Luego sigue con una enfermedad prodrómica, que podemos llamar, donde está el deterioro cognitivo leve, y si sigue aumentando el tiempo puede terminar en una demencia. La etapa preclínica, que se le da mucha importancia en los últimos años, se da sobre todo porque ahí hay que dirigir los esfuerzos para encontrar la cura de esta enfermedad, porque es en esta etapa donde hay que dirigir todos los estudios de investigación. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Alzheimer? Entonces, como dijimos, primero va a haber un deterioro cognitivo leve, donde va a haber con frecuencia compromiso de la memoria episódica, que se caracteriza por reiteraciones y falta de recuperación con información de pistas. Posteriormente, un porcentaje importante de los pacientes van a pasar a la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, un 10 o un 15% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve
amnésico progresan a demencia en el transcurso de un año. Y a medida que van pasando los años, un gran porcentaje de estos pacientes con deterioro cognitivo leve, aunque no todos, terminan en demencia. Entonces, una vez que está instalada la demencia, o sea, ya hay una pérdida de las actividades de la vida diaria, donde el paciente ya es dependiente, lo típico es que suele empeorar la memoria, porque esa es la característica principal del Alzheimer. Suelen agregarse otros trastornos cognitivos y de la conducta a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, como dijimos recién, los síntomas son lo suficientemente importantes para interferir en el funcionamiento social y en las actividades de la vida diaria. Les volví a poner abajo la misma foto utilizada anteriormente para recordar que de las funciones cognitivas la más importante en Alzheimer es la memoria, que produce amnesia. Los trastornos neuropsiquiátricos, que como vimos se pueden dar con frecuencia ya desde que la persona tiene deterioro cognitivo leve y también en la demencia, que van a ir aumentando a medida que progrese la enfermedad. Los más importantes son la apatía, que puede estar al inicio de la enfermedad y puede persistir en el tiempo. La depresión también es frecuente al inicio de la enfermedad. La agitación puede estar en cualquier momento. Los delirios y las alucinaciones son más frecuentes del Alzheimer en etapa avanzada. Y también hay otros trastornos neuropsiquiátricos que están incluidos en lo que se llaman síndromes conductuales y psicológicos de la demencia, que son los que acabamos de ver previamente, y otros más, menos frecuentes. Bueno, también existen estudios complementarios, como se dijo previamente, que son específicos para la enfermedad de Alzheimer, que se utilizan como biomarcadores. ¿Cuáles son estos? La disminución del beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, esto lo podemos detectar por una punción lumbar. También se puede encontrar aumento de la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo. Esto es en etapas avanzadas de la enfermedad. Les puse con resaltador que se encuentra en la etapa presintomática, entonces la disminución del beta-amiloide. Y con el PET podemos encontrar también esta etapa presintomática, y obviamente las posteriores, pero en la presintomática, al utilizar la tomografía por emisión de positrones con el componente Pittsburgh, podemos ver que hay una mayor captación de beta-amiloide desde etapas iniciales. También podemos utilizar otros estudios que ya sirven para etapas más avanzadas de la enfermedad, como el PET con fluorodesoxiglucosa, que podemos ver que hay una disminución del metabolismo cerebral en la corteza temporoparietal, donde hay una menor captación de glucosa. Dijimos que es un test funcional, ¿no? Entonces hay una menor captación de glucosa porque ya en etapas más avanzadas hay una muerte neuronal, entonces captan menos glucosa. También podemos usar un SPECT cerebral, pero este es poco accesible, hay pocos centros que lo tienen, sirve en etapas avanzadas y sirve para diferenciar la demencia de Alzheimer con otro tipo de demencias. Lo mismo que el PET, según donde esté disminuido el metabolismo, a veces ayuda para diferenciarlo con otro tipo de demencias. Por ejemplo, una demencia frontoparietal, va a haber un inicio, va a haber una menor metabolismo en la región frontal en este tipo de demencia, en cambio en el Alzheimer una demencia temporoparietal. Y podemos usar una resonancia magnética cerebral para ver la atrofia cortical que se da en los lóbulos temporales, en especial en el hipocampo, la circunvolución parieto-hipocampal, en la corteza entorrinal y en la amígdala. Estos son los lugares del lóbulo temporal que están más afectados por el Alzheimer. Entonces, volviendo al gráfico anterior de la hipótesis de la cascada amiloide, podemos ver que a medida que va pasando el tiempo, va pasando lo que vimos previamente, y en las etapas iniciales, donde hay depósito de beta-amiloide, lo podemos pesquisar con una función lumbar, que vamos a ver la dimensión del beta-amiloide, con un PET, como dijimos previamente, en las etapas más avanzadas, cuando ya hay pérdida neuronal, cambios neuroquímicos, podemos utilizar un PET con fluorodesoxiglucosa, que va a haber un menor metabolismo.
Y en la punción lumbar vamos a encontrar también en esta fase un aumento de la proteína tau. En esta fase y en las más avanzadas, en la resonancia vamos a ver la atrofia, la pérdida neuronal. Vuelvo a repetir que, por ejemplo, una persona que tenga atrofia en la tomografía, en la resonancia neuronal, no siempre tiene que tener demencia, no siempre tiene que tener demencia, pero en general los que tienen demencia sí tienen esta alteración. En las etapas iniciales, donde utilizamos la punción lumbar y el PET con P para ver que capta los depósitos del beta amiloide, se utilizan sobre todo en investigación, recordemos eso. Bueno, como dijimos, estaban los criterios del National Institute, el Instituto Nacional de National Institute of Aging y el Alzheimer Association, que en 2011 hicieron los criterios para la enfermedad de Alzheimer, que no se los tienen que saber de memoria, hicieron criterios para todas las demencias, hicieron criterios para la enfermedad de Alzheimer, para el deterioro cognitivo leve debido a Alzheimer, para los estadios preclínicos de la enfermedad, y estos criterios, que son los que más se usan actualmente, y se usan mucho en investigación, y realizaron una clasificación para los biomarcadores, que son los que vimos previamente. Bueno, existen 4 drogas aprobadas para la enfermedad de Alzheimer, hay muchísimas en investigación. Las que están aprobadas no curan la enfermedad. Ninguna droga cura la enfermedad. Lo que se dice es que pueden mejorar por un tiempo los síntomas. ¿Qué drogas son estas? Son los inhibidores por un lado los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estas drogas lo que hacen es retrasar la degradación de la acetilcolina en la neurona sináptica, que dijimos que estaba disminuida. Y de esta forma potencian la función colinérgica. Se usan en la enfermedad de Alzheimer leve y moderada. Las drogas que se usan son el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. Ahí están las dosis. No lo voy a leer, tengamos en cuenta que la ribastimina, además de utilizarse vía oral, se puede usar en parches transdérmicos. Y las reacciones adversas de estas 3 drogas, las principales son las náuseas, los vómitos y la diarrea. Después, por otro lado, tenemos los antagonistas del receptor de N-metil-aspartato, que bloquea las acciones del glutamato, que está aumentado en la enfermedad de Alzheimer. En el sistema nervioso central, entonces el glutamato está aumentado en esta enfermedad. Se usa la droga memantina. Bueno, volvamos. El glutamato provoca daños en el sistema nervioso central al permitir que entren grandes cantidades de iones de calcio en las células, lo que produce la destrucción celular. Entonces, la memantina bloquea esta acción del glutamato, por eso es que se lo utiliza. Y lo que se dice es que habría un alentamiento en la tasa de declinación funcional y en la cognitiva. ¿En qué etapa se usa esta? En la etapa moderada a grave, a diferencia de las anteriores. Bueno, vamos a mencionar previamente otros tipos de demencias menos frecuentes, por eso va a ser más corto. Tenemos la demencia vascular, que es la segunda causa más frecuente de demencia. Representa aproximadamente el 20% del total, según las... a quien tomemos para tomar estos datos, ¿no? Lo que sí sabemos es que la prevalencia aumenta con la edad, como todas las demencias. El riesgo más o menos se duplica como el resto de las demencias, cada 5 años. Y la demencia se debe a diferentes entidades vasculares de origen isquémico o hemorrágico. Existen factores de riesgo que son los cardiovasculares, que son los que ya sabemos: actividad física, tabaquismo, síndrome metabólico, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión. Y existen algunas enfermedades como la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, que también son un factor de riesgo de esta enfermedad, de la demencia vascular. Tengamos en cuenta que estos factores de riesgo vasculares generan
pueden originar afección en otro tipo de demencias neurodegenerativas que no sean solamente la demencia vascular. Quiero decir, por ejemplo, que una persona que tenga demencia tipo Alzheimer, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, va a ser peor, va a iniciar antes probablemente, y tengámoslo en cuenta porque suele pasar muchas veces. El cuadro clínico de la demencia vascular es importante saber que, a diferencia del Alzheimer, que lleva muchos años, los síntomas van aumentando lentamente, se van presentando de manera súbita o con progresión escalonada a medida que progresa el daño cerebral. Obviamente las manifestaciones van a depender de la localización de este daño. La afección más importante suele ser la función ejecutiva, que se puede manifestar como afección del juicio y la habilidad de tomar decisiones, de planear u organizar. Como dijimos, no siempre es así, porque es según donde sea el daño neurológico. La demencia vascular se suele asociar con déficits neurológicos específicos, paresias, afasias, alteración de la marcha, problemas digestorios, alteraciones de la visión, pérdida de control de esfínteres, etc. Para el diagnóstico se usan la tomografía o resonancia magnética, sobre todo porque sirve para identificar mejor pequeños infartos y hemorragias, y se pueden ver manifestaciones de pequeños vasos en este estudio. Bueno, es importante mencionar que se viene hablando hace varios años del concepto del trastorno cognitivo vascular. Esto tiene la importancia, ¿por qué? Porque al igual que la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular tiene una etapa previa en la cual hay un deterioro cognitivo leve y después aparece la demencia cuando hay afección cuando aparece la dependencia para las actividades de la vida diaria. Bueno, el trastorno cognitivo vascular agrupa todos los estadios donde el compromiso cognitivo puede ser atribuido a la enfermedad cardiovascular, entonces, y es mayor al esperado para el envejecimiento normal, y incluye el deterioro cognitivo vascular y la demencia. Así que vemos en esta flecha que denota el paso del tiempo que las personas que tienen factores de riesgo vasculares al principio no tienen una lesión, pero con el paso del tiempo estos factores de riesgo van a originar una enfermedad vascular con una injuria cerebral que van a dar en un principio un deterioro cognitivo vascular que va a ser leve, y a medida que pase el tiempo y una vez que afecte la funcionalidad va a dar una demencia, que en este caso se va a llamar vascular. Otro tipo de demencia es la enfermedad por cuerpo de Lewy, que es la tercera causa de demencia. Algunos la consideran la segunda, otros autores. Pero bueno, pero sí la tercera está debajo del Alzheimer y de la demencia vascular. Esta demencia es una enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer, que se caracteriza por presentar cuerpos de Lewy que son agregados anormales de la proteína alfa-sinucleína que se acumulan en las neuronas. Así como en la enfermedad de Alzheimer hay depósitos de beta-amiloide, en esta enfermedad hay un agregado de proteína que se llama alfa-sinucleína. Que es importante que sepan también que esta proteína se acumula en las personas que tienen enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas distintivas? La afección de la memoria, los trastornos del sueño que son de inicio temprano, son frecuentes las alucinaciones visuales, hay un parkinsonismo, hay rigidez, recordemos que está asociada con el Parkinson por este depósito de esta proteína, que se ven las dos enfermedades, tiene un estado mental fluctuante. Y vamos a ver, si le hacemos un PET o un SPECT, que tienen baja captura de dopamina en los ganglios basales. Otro tipo de demencia son las frontotemporales, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el lóbulo frontal y la región anterior del temporal. Y hay una preservación de las regiones posteriores de la corteza cerebral.
Clínicamente puede iniciar en un comienzo con depresión o manías. Se caracteriza por presentar una conducta social inapropiada y desinhibición. Tienen afasia y abulia también. Y a diferencia del Alzheimer, suelen conservar en forma relativa la memoria, la capacidad constructiva y el cálculo. Hay 3 síndromes clínicos. La variante conductual, que es la más frecuente, está más afectada a la región frontal. La demencia semántica, que se caracteriza por una anomia fluente y cambios en el comportamiento, que es debido a degeneración de la porción anterior de los lóbulos temporales. Y la tercera variante es la afasia progresiva no fluente. Bueno, espero que les haya servido. Esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima.